empecemos ya formalmente el conversatorio. Sí, Hola Andrea, ¿cómo estás? Catherine, ¿qué tal? Qué gusto tenerlas por aquí. Hola, gracias. buenas tardes, ¿cómo están? Bien, gracias por acompañarnos. Bueno, tenemos aquí, por ejemplo, bueno, podemos empezar con una pregunta que nos llegó justo en esta transición, que dice, ¿de qué manera el cambio climático antropogénico está alterando la distribución geográfica de las especies y cómo influye esto en la dinámica de los ecosistemas y su funcionamiento? Creo que cada uno de ustedes tiene una visión sobre eso, sobre esto, ¿no? Sobre qué es lo que está pasando y cosas que les gustaría a lo mejor resaltar desde su, digamos, visión. Adelante, por favor, no sé quién quiera empezar, no sé, Andrea, Catherine. Pues bueno, si quieren empiezo. Yo como me enfoco mucho a los temas de manejo de recursos y la manera como se relaciona el ser humano con la naturaleza, pues yo diría que sí, el cambio climático está generando cambios que están combinados con los cambios mismos que la gente realiza, ¿no? Al hacer el manejo de los recursos. Entonces, realmente no es un problema único de cambio climático, sino que es una combinación de elementos, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que yo exponía en este seminario la otra vez, pues va muy de la mano de cómo están manejando los recursos las personas que viven en zonas de montaña, como ellos observan, sí, observan que pueden utilizar diferentes pisos altitudinales, que hay especies que se adaptan mejor a un piso que a otro, etcétera, pero ellos también manipulan esta diversidad de ambientes, ¿no? Entonces, yo pienso que ahí, pues, sí, el cambio climático sí está generando cambios. De hecho, nosotros esperábamos que la gente nos dijera más cambios que habían observado en relación a las especies del entorno en su movimiento entre pisos altitudinales, y realmente ellos no fueron capaces de observar una variación en ese sentido, ¿no? En otros trabajos sí se ha observado que la gente narra cómo ciertas especies que antes llegaban a un punto ya no se encuentran, o ahora los ves en la parte más alta de la montaña o en la parte más baja de la montaña. Entonces, bueno, pues sí puede tener estas consecuencias, pero sí hay como pues una mezcla, digamos, entre elementos, ¿no? Entonces sería mi planteamiento sería ese, ¿no? Que hay que entender esta problemática desde y el movimiento de las especies desde esta visión más multidisciplinaria de lo que pasa con la gente y con el medio ambiente, ¿no? Catherine, no sé si quieres añadir algo. Sí, creo que, bueno, como comenté en mi presentación, creo que los impactos esos del cambio climático lo vamos a ver primero y tal vez más fuerte en los ambientes secos y estacionales, donde por sí la vida, pues no solo para la biodiversidad, pero también para las comunidades humanas ya es difícil. En el bosque seco, por ejemplo, donde trabajo, el problema principal es la escasez de agua durante la prolongada sequía, que puede ser a veces como meses. Entonces, los efectos del cambio climático va a ser más fluctuante y cambiante la precipitación, menos predecible, y eso va a tener como consecuencias no solo para la biodiversidad, pero también para las comunidades humanas. Sí, claro, y digamos, pues estas cuestiones de retroalimentación, ¿no? Como comentaba un poco Andrea, el asunto de, bueno, cambio climático afecta a las comunidades humanas y los humanos van y afectan a todo lo que tengan enfrente para poder tratar de satisfacer sus necesidades a cualquier precio, y así nos vamos con pues, como cambio global que vamos profundizando, digamos, los problemas y cambio climático viene, digamos, a amplificar cada uno de estos problemas, ¿no? Enrique, ¿qué opinas? Sí, y centrándome en la pregunta de Anayachin de si están afectando las distribuciones geográficas y esto cómo altera todo lo demás, la respuesta es sí, Anayachin. Ese es uno de los primeros efectos que se observan y cuando cambian las condiciones del clima, que se alteran
las distribuciones de las especies, pero lo que te lo quiero comentar cómo pasa desde el nivel de cancha, pues. O sea, la distribución de la especie tú la ves a una escala geográfica amplia, pero lo que sucede a nivel local es en las poblaciones, en los individuos que viven en un lugar, y si las condiciones se vuelven desfavorables, les empieza a ir mal, entonces empiezan a morir más o se empiezan a reproducir menos, empieza a haber menos individuos. Si esto es persistente en el tiempo, esa población puede colapsar. Si esto tú lo ves en la escala más geográfica, pues eso quiere decir que algunos sitios pierden esas poblaciones, pero otros sitios que tienen condiciones favorables y algunos de los individuos alcanzan a llegar ahí y establecerse, pues colonizan nuevos sitios. Y esa es la dinámica de la distribución geográfica. Pérdidas por un lado, ganancias por otro lado. ¿Qué ocurre más rápido? Pues en algunas especies, así que la respuesta típica de los biólogos depende de la especie. En algunas la extinción local es más rápida, en otras la colonización local, pero eso lo que hace es que se muevan las distribuciones geográficas. Estas alteraciones a nivel local, de que se pierden individuos o se ganan individuos, altera las interacciones entre las especies, su relación con la comida y con otras especies que interactúan. Entonces, esto es lo que causa los efectos en cascada, que al final cambian el funcionamiento de los ecosistemas. Y ya lo vemos en una escala temporal más amplia, ¿no? Que pasan años y años de cambios crónicos, pues va a cambiar la dinámica del ecosistema, incluso puede cambiar el ecosistema mismo, convertirse en un ecosistema distinto, que eso es lo que hemos visto cuando miramos hacia el pasado, ¿no? O sea, comunidades biológicas que no existen ahora, que existían antes y al revés, ¿no? Hay comunidades nuevas que no existían en el pasado. Ya, cambio. Y tenemos aquí un comentario de Gema que me parece muy interesante. Dice, durante este año tuve la oportunidad de colaborar en distintas instituciones educativas de diferentes estados de la República, donde se realizaron charlas informativas sobre el cambio climático y la pérdida de biodiversidad. Entre los hallazgos encontrados fue que los niños y las niñas no conocen su biodiversidad en la región. En algunos casos, por la devastación de sus territorios donde los bosques, lagunas, ríos y lagos ya no existen, porque están entubados o contaminados, la biodiversidad de los territorios está desapareciendo. Las niñas y los niños ya no tienen interacción con las especies de la región donde viven. Y esto es una cosa muy interesante porque también dentro de otro proyecto que el PINC está realizando junto con la FES, con David Prieto, el doctor David Prieto, en Iztacala, ¿no? Nos estaba enseñando, por ejemplo, una parte era pues, mostrar todas estas fotos de las maravillas de la biodiversidad que tenemos, digamos, en la megalópolis, ¿no? Del Valle de México. Y realmente, pues uno se asombra muchísimo pues, con cuántas especies que uno ni se imagina convive, ¿no? No necesariamente el día a día, pero, digamos, en la misma área, ¿no? Y esta cosa de si uno no lo ve, no lo valora, ¿no? ¿Cómo puede tener un efecto tan dramático en pues, las acciones que tomamos o dejamos de tomar, ¿no? Así es. Sí, pues de hecho hay teorías de la antropología que hablan de cómo construimos ambientes en nuestras propias percepciones mentales, ¿no? Entonces eso depende mucho de lo que nosotros concebimos, vivimos y necesitamos y utilizamos, ¿no? Entonces hay antropólogos que hablan de la relación del hombre, del humano con la naturaleza, pero hay quien habla de la relación del humano con un ambiente quiere decir un ambiente que nosotros mismos nos construimos en la mente. Y entonces, pues es muy común ver que dependiendo qué tan en contacto estás con ese entorno y qué elementos de ese entorno son los que necesitas, son lo que realmente estás construyendo y valorando como en todo tu imaginario. Y pues también es muy frecuente encontrar estas pérdidas de conocimiento en las comunidades. O sea, cuando la gente, sobre todo la gente más joven, eh, pierde ese contacto, ¿no? con esta naturaleza. Y muchas veces es por falta de oportunidades dentro de esos mismos espacios, porque muchas veces yo siempre tendría a decir, bueno, es que ellos ya se están dedicando a otras cosas, se ha visto como la relación de la educación escolarizada hace que haya una separación a veces
porque no incorpora, digamos, tanto estos elementos, pues la gente se desapega de esos entornos. A veces con faltas de oportunidades la gente se va a vivir a otros espacios. Entonces, sí es muy frecuente esta pérdida de conexión con el entorno, con el medio ambiente, y en las ciudades pues todavía es más palpable, ¿no? Como perdemos esta conexión y nos vemos, pues construimos, digamos, mentalmente nuestro propio ambiente, ¿no? Y el desconocimiento también de las especies, ¿no? Digamos, por ejemplo, aquí en el sur de la ciudad que convivimos con los tlacuaches y con todo esto que de pronto dicen, es una ratota y ahí van a tratar de matarla y este tipo de cosas que, caramba, ¿no? Sí, Yo quisiera hacer aquí añadir un elemento que a mí me llamó mucho la atención, que la pérdida de biodiversidad asociada o no al cambio climático también tiene un impacto en la erosión cultural. Hay un ejemplo en Papantla, en la región Totonaca, en donde se han perdido palabras de la lengua totonaca de especies que ya pues no se ven, ¿no? O sea, por la deforestación. Entonces, me llamó mucho la atención cuando me enteré de esa situación, pues porque imagínate hasta dónde tiene un impacto, ¿no? En pérdida cultural también. claro. No sé si, Andrea, quieres añadir algo o también ahí quería el otro lado de ese problema, ¿no? Por ejemplo, lo que nos contaba Catherine en su presentación, bueno, todos los problemas que enfrentan, por ejemplo, los loros con los que ella trabaja, digamos, cuando ocurre un huracán, un evento extremo, pero también esta presión, digamos, por pues, el comercio de estas aves, ¿no? La comercialización indiscriminada de estas aves y cómo, pues, digamos, se vuelve un factor posiblemente mucho más determinante que el mismo cambio climático y también se debe a este desconocimiento enorme de, bueno, esta es una especie que tendría algo que hacer en mi casa o no, esta es una especie amenazada, etcétera. No sé si quieres comentar algo al respecto, Catherine. Sí, gracias. Sí, todo eso es parte de los impactos antropogénicos todo lo que es el cambio global, ¿no? Y en ese sentido, las especies como el grupo de aves de los loros, guacamayas y eso, y además, por ejemplo, el ambiente donde trabajo, el bosque tropical seco, son de los grupos de especies y el ambiente más amenazado por todas estas actividades antropogénicas del cambio global, el cambio de uso del suelo, la captura, el comercio y además el cambio climático. Y con relación a esto, estamos comentando del conocimiento de las personas locales con su biodiversidad. Es algo que he visto aquí donde yo trabajo, es en una reserva de la biosfera, entonces tenemos una amplia área de bosque conservado y es en una estación de biología de campo. Entonces, en la estación hemos hecho muchas actividades con las comunidades locales y con las escuelas locales para que los niños y las niñas puedan venir a la estación y de esa forma conocen algo de la biodiversidad del sitio donde viven. Y también hemos hecho actividades ahí en las escuelas y aún en un área rural, que son pueblos más o menos rurales, hay un desconocimiento a veces de la biodiversidad. Y también he recibido de los alumnos y también de los profesores que ellos aprecian, necesitan como que información y experiencias de contacto que les ayudan en sus clases educativas y eso con los niños y las niñas. Entonces, creo que sí hay mucho interés en eso por parte de las comunidades, por esas actividades como pues, digamos, como educación ambiental o concientización, se ayuda a que las personas aprecian al final los servicios que les está dando también toda la biodiversidad.
¿no? Como servicios en la captación del agua, control de erosión del suelo, en control de plagas o en polinización y todos estos aspectos. Y en la Ciudad de México, en el Instituto de Biología, también está el Jardín Botánico del Instituto de Biología y ellos también hacen muchas actividades como de divulgación y eventos donde pueden ir la gente de la ciudad para aprender algo de la biodiversidad. Entonces creo que estas actividades son muy importantes para que la gente realmente aprecie la importancia que tiene la biodiversidad para ellos mismos. Bueno, pues estos, digamos, no estudios, sino noticias recientes, más o menos recientes, que digo, han logrado que una gran parte de la población se dé cuenta, por ejemplo, de los servicios ecosistémicos que nos da y de polinización en particular que nos dan, por ejemplo, las abejas, ¿no? Estos grandes esfuerzos de los jardines de polinizadores que se han puesto en ciudades y que, ¿no? Y realmente meter en la cabeza de la sociedad todas estas aportaciones que son miles de millones de dólares cada año que nos dan servicios ambientales, ¿no? Pero sí, adelante, Andrea. Sí, sí, quería hablar sobre esa parte que estamos hablando sobre los aprecios, solamente para reflexionar un poco sobre cómo concebimos eso en cuanto a cómo deben de ser, cómo deben ser recibidos por quien recibe, digamos, nuestros esfuerzos de educación ambiental. Y muchas veces nos topamos con pared, a veces porque ya cuando hablaban de cultura, tenemos que pensar que todos generamos aprecios y simbologías y valores para ciertas cosas y vemos o no vemos ciertos valores en ciertas cosas. Entonces, a veces nos cuesta mucho transmitir esos aprecios porque no sabemos cómo enfrentarnos, digamos, a otra epistemología, a otra manera de concebir y de conocer el ambiente. Y tratamos a veces de imponer palabras o conceptos como servicios ambientales que no siempre hacen sentido, digamos, a otros, sino para ellos hacen sentido de una manera diferente, ¿no? Nosotros hemos hecho trabajo sobre conocimientos tradicionales, sobre conocimientos ecológicos, y, por ejemplo, el tema de polinización no lo conciben exactamente como lo concebimos nosotros, ¿no? Hay gente que se fija y puede nombrar polinizadores cuando tienen más contacto en sus sistemas agrícolas con plantas que se polinizan de esa manera. Por ejemplo, cosas como el maíz que no se polinizan pues de esa manera, más por el viento, hace que ellos no tengan tanto ese aprecio de esa polinización. Y no digo que no lo observen, pero sí creo que esas simbologías son bien importantes para poder transmitir ese conocimiento, ¿no? Entendiendo los valores que se le dan a las cosas, ¿no? ¿Tienen ustedes, conocen, digamos, en la trayectoria que tienen, en los años que llevan estudiando, casos exitosos donde se haya logrado realmente, pues, lograr esta concientización y pues, acercamiento, digamos, entre, pues, nuestras sociedades de pronto tan ajenas, aparentemente, pero tan dependientes, con toda certeza, a la parte natural? Te veo, Enrique, como que vas. Sí, sí. Sí. Pues sí, yo creo que hay muchos ejemplos en el país de esfuerzos que vienen desde la gente para la conservación y el aprecio de sus recursos naturales. Pues hay unos emblemáticos en México, ¿no? En las sierras de Oaxaca, por ejemplo, ¿no? Que han logrado transformar de zonas completamente deforestadas a bosques bastante sanos. Yo ahora estoy trabajando en Chiapas, ahí pegadito a Montebello, en Montebello y pegadito a Montebello hay un ejido que se llama Ciscao, que está dentro de la zona de los lagos, en donde la gente tiene pues una enorme conciencia sobre la importancia de sus recursos naturales, de la belleza escénica, y lo cuidan activamente, ¿eh? O sea, en el lago de Ciscao no permiten botes con motor, por ejemplo. Tienen sus vigilantes comunitarios que están haciendo sus rondines por los bosques para que no haya extracción de madera o extracción de fauna o de flora.
Y yo les pregunté, bueno, ¿y cómo llegaron a esto? O sea, está CONAMP ahí junto y supongo que hay se nota una fuerte influencia, pues, pero hay otros ejidos alrededor que no. ¿Cómo este sí? O sea, a mí me llamó mucho la atención. Yo le pregunté, pues, al comisariado ejidal y a las autoridades de ahí, pues, ¿cómo están tan bien organizados y cómo llegaron a esto? Y su respuesta me sorprendió mucho. Dice, bueno, es que uno de los comisarios ejidales anteriores, creo que era incluso hermano de este, eh, pues nos dijo que teníamos que cuidar los recursos, que es importante, y sí, nosotros nos hemos dado cuenta, y entonces, pues ahora ya es su modo de ser, de ser como comunidad, y está en los grandes, está en los jovencitos. Entonces, bueno, pues yo creo que hay muchas fórmulas, ¿no? Para llegar a eso, pero sí hay ejemplos que realmente dan esperanza. Adelante, Andrea. Sí, también se han hecho muchos estudios y se han mostrado que la organización social siempre facilita, digamos, la adopción de propuestas que vienen de fuera, ¿no? Hay estudios que se han hecho hay una autora que ya no vive, pero es Elinor Ostrom, que habla de las formas de organización de las comunidades, de las gobernanzas de las comunidades, y cómo ese capital social, organizativo, digamos, o de tipo político les permite tener como como que en general las comunidades que están en ese sentido mejor organizadas aceptan de una mejor forma, digo, los programas o las propuestas que vienen de fuera. Entonces, pues yo he visto que por ahí hay un tema importante, y otro tema importante es pues también el hecho de que la gente haya salido fuera de las comunidades y que a veces no teman, digamos, tanto este enfrentamiento con propuestas nuevas que a lo mejor pueden no tener tanto sentido, ¿no? Entonces, como que por ahí yo creo que eso da luego casos de éxito, cuando las comunidades se organizan, están bien organizadas, y eso facilita la entrada, el contacto con otras propuestas que vienen de fuera. Catherine, por ejemplo, la presencia de ustedes, los estudios que han realizado en Chamela, ¿cómo son recibidos por las comunidades o qué influencia han tenido ustedes, qué influencias han logrado tener en comunidades cercanas? Hola. Gracias. Me pareció muy interesante los ejemplos que nos puso el doctor Enrique Martínez. Y sí, he notado aquí como un cambio en actitudes, pero sobre todo después de que llegó el huracán Patricia, que fue un huracán de mayor intensidad, como de categoría 4. Y no solo el impacto que tuvo en el bosque, pero también tuvo un fuerte impacto en las comunidades locales, aunque felizmente no hubo mortalidades de personas, pero sí hubo destrucción de infraestructura y cosas así. Y he notado mucho en la actitud de la gente. Hicieron comentarios como que, ay, pues sí es cierto eso del cambio climático, ¿no? Porque en toda su experiencia no es, no es infrecuente que lleguen huracanes, sí llegan huracanes a llegar a la costa. Pero en el pasado generalmente han sido huracanes de niveles 1 y 2. Y entonces, como que fue algo muy distinto que notaron en su experiencia, que no solo que tuvimos un huracán de mayor intensidad, pero vino solo 4 años después de otro huracán que había pegado. Entonces, en su experiencia, ellos notaron que está incrementando la frecuencia de esto y también están incrementando en intensidad. Y creo que eso ayudó ahí con las actividades también que se hacen de divulgación, que la gente ya hace la conexión de por qué podría ser eso y cuáles son los impactos que está teniendo el cambio climático. Sí, digamos que eso por las buenas o por las malas, pero cambio climático nos va a hacer conscientes de muchos problemas que tenemos, ¿no?
Aquí tengo otra pregunta de Nayatsin, que nos dice, ¿cuáles son algunas estrategias educativas efectivas para enseñar a niños y jóvenes sobre el cambio climático de manera que comprendan su importancia y se motiven a participar en acciones para enfrentarlo? ¿Cómo ven? Esa es una pregunta que yo le quisiera hacer a ella, en realidad, ¿no? Sí, yo por eso les digo, ¿cómo ven? Sí, es que si hay un público, para mí, difícil de, pues como de transmitir mensajes, son los chiquitos. Que yo sí he tenido la oportunidad de dar pláticas, ¿no? A chiquitos desde la primaria y secundaria, y ya no tan chiquitos, y captan todo, ponen una enorme atención y hacen preguntas súper difíciles. Entonces, yo lo que creo es que en algo sí ha servido las modificaciones en los programas educativos porque las generaciones de la primaria y así están muchísimo más conscientes, pues, del tema ambiental, de lo que fui yo educado, y ya, ¿no? Estoy corridito, pero de mis hijos mayores también, ¿no? Y así, yo creo que sí está habiendo un cambio. El problema es que la velocidad, o sea, insisto en eso, ¿no? O sea, ha sido demasiado lento. Entonces, desde, para responder pues la pregunta de Nayatsin, desde nuestra experiencia como profesionales en el quehacer científico, necesitamos, creo yo, que sería muy importante la interacción con gente en pedagogía o gente que sabe cómo se deben transmitir los mensajes a los diferentes públicos, ¿no? Desde los chiquitos, medianos, grandotes, etcétera, porque nosotros no estamos entrenados para hacer eso, no nos entrenan, no hay clases que tomemos que nos digan, así se dan las pláticas o así se transmite el mensaje a los chiquitos. Debería de haber, pero no hay. Entonces, pues lo mejor es hacer equipos que cada quien se especialice, o nosotros en generar información y tratarla de traducir lo más sencillo posible, y otra gente que conozca bien esas técnicas, porque no es sencillo, para mí no es sencillo. Sí, realmente se hace falta esta parte, digamos, este puente, ¿no? Andrea, adelante. Sí, yo estaba tratando, no, pues no, con niños la verdad no sabría bien contestar cómo, pero estoy tratando del ejemplo del posgrado en Ciencias de la Sostenibilidad, que lo que está tratando es de formar científicos que provienen de muchas disciplinas. En ese posgrado puedes entrar siendo de cualquier disciplina, tanto de las ciencias sociales como de las ciencias naturales, pero bueno, dentro de sus objetivos está crear estas habilidades de conversación entre académicos de distintas, que provienen de distintas disciplinas, ¿no? Y eso me parece muy valioso porque el aprender a escuchar, a entender, a poder dialogar, son herramientas pues que sí nos hacen falta, porque cuando estás en el gobierno, yo comentaba en mi plática que trabajé 3 años en el INEC, y pues sí me tocó estar en reuniones complicadas en las cuales la visión de los forestales era muy diferente a la visión de los biólogos, a la visión de los agrónomos, y no es fácil encontrar esos mecanismos de lenguajes que nos permitan entendernos, ¿no? Entonces, pues solamente puedo hablar de esa experiencia educativa, pero más bien a nivel de un posgrado, ¿no? Entonces, a lo mejor también es el problema, ¿no? Bueno, desde el punto de vista y desde el lugar donde yo veo las cosas, pues digamos, nos tardamos mucho en llegarle a los jóvenes o a los niños con estos mensajes, ¿no? De una manera simplificada, pero pues completa, o sea, una información que realmente les sirva, ¿no? No, trivializada, no, bajada como si fuera a alguien que no tiene la capacidad de entender lo que le estamos Sí, diciendo, ¿no? Que ese es luego el problema, ¿no? sí. Oye, Pancho, perdón que irrumpa de esta violenta Dime, forma, dime. pero es que hay un comentario, y hay dos en realidad, de Isel G, pero uno que necesitaríamos un economista de cambio climático, y ¡ay! Aquí hay uno.
A ver, dime. Sí, sí, sí. Dice, me gustaría saber su opinión sobre el cambio de transporte de combustible fósil y el cambio masivo del transporte eléctrico. ¿Qué pasa con la huella de carbono generada desde la extracción de los materiales, la durabilidad de las baterías y su posterior desecho? ¿Realmente son una alternativa sustentable? Pues ahora necesitaremos un economista que sepa de cambio climático y que se dedique a transporte, porque este economista que tienen aquí les va a dar una respuesta muy general. Bueno, de hecho, ahí me gustaría también rebotarlo, ¿no? Porque es cómo cambiamos las fuentes, ¿no? O sea, vamos a pasar, digamos, de combustibles fósiles a algún tipo de generación eléctrica, ¿no? Y que seguramente pues, va a seguir estando, digamos, fuera de los límites de las ciudades donde vive la mayor parte de la gente y donde pues, es un ambiente más rural, donde hay más especies, ¿no? ¿Qué pasaría? O el cambio, por ejemplo, a combustibles, a biocombustibles, ¿no? ¿Cómo afecta eso, digamos, la parte de biodiversidad? ¿Cómo afecta, digamos, el cambio de uso del suelo? ¿Y cómo podría afectar, digo, a las especies, ¿no? Igual, pues no son exactamente los mismos compuestos que emiten los vehículos después de la combustión, ¿no? Si es, por ejemplo, biocombustibles, ¿no? Entonces, un poco quitándome de encima la Sí, ya vi. pregunta, se la reboto a ustedes, no sé si alguien quiera comentar algo al respecto. Yo puedo comentar una opinión. Adelante. Yo he hablado mucho, yo no sé, no quiero acaparar, pues. Bueno, rápidamente. Yo no creo que exista la sustentabilidad como que allá en el futuro está y la vamos a alcanzar. Yo creo que es una propuesta de forma de vida, ¿no? Y inalcanzable, o sea, es utópica más que inalcanzable, o sea, porque se hace sustentable una actividad, haces no sustentable otra. Entonces, en esto del transporte masivo, pues también es un poco en esa dirección, o sea, de qué cáncer te quieres morir? ¿De pulmón o gástrico, no? Porque, o sea, es tan alto la demanda de una población tan grande y creciente que es la humanidad. Y pues no hay buena solución, hay menos malas soluciones. Ahorita la solución que estamos viendo como con menos afectaciones al tema de cambio climático, pues es la conversión a otras fuentes de energía. Pero, ¿qué impactos va a tener lo que comenta Isel, ¿no? O sea, el desecho de las baterías o la generación de quién sabe qué, o la extracción de materiales para poder generar esos otros elementos, pues también va a ser un problema masivo, como empieza a ser, bueno, como es la de emisiones de gases de efecto invernadero, en otra dirección. Entonces, yo creo que no hay una buena solución a todo esto, pero por lo pronto, o sea, la urgencia de mitigar y debatir las emisiones, pues sí necesitamos tomar una alternativa en lo que nos inventamos otras, pienso yo. No sé qué piensen ustedes. Pues no sé si alguien quiere añadir algo, Catherine, Andrea, algo. Nos agarraron un poco fuera de... Fuera de base, que no es nuestro campo de especialidad. Sí. Sí, no, yo sobre esa parte nada más lo que dice Enrique, si la sostenibilidad existe, no existe. Yo pienso que sí, que es una construcción que hemos creado como para buscar mecanismos que funcionen para ciertos aspectos que no necesariamente resultan sostenibles como para todo un global, ¿no? Entonces, es esa búsqueda de cómo conceptualicemos toda esta manera de aproximarnos a la naturaleza y de hacerlo de una forma más equilibrada, ¿no? Por ejemplo, el ser humano todavía se conceptualiza como pues sí somos un villano de la naturaleza, pero también somos parte de la naturaleza. Cuando hablamos de que las especies son movilizadas por el cambio climático, pues nosotros como especie también estamos siendo movilizadas por ese cambio climático y hay comunidades que han tenido que dejar las regiones donde viven. Entonces, tenemos que empezar a conceptualizar a la naturaleza como algo en el que somos parte, nosotros primero que nada, y en el que tenemos como una complejidad de ambientes en lo que y en la búsqueda de estos conceptos que nos permitan encontrar las maneras de mejor balance, ¿no? En la naturaleza.
Claro, y eso es muy importante y también está ligado con otra pregunta que hace Isel. Ahorita entró la pregunta, pero esto de hacer compatible, de verlo de una manera transversal, por ejemplo, cambio climático, cómo una medida que yo adopte va a influenciar esto y esto y esto, y cómo eso va a tener una repercusión en las otras cosas, es algo que nos hace mucha falta, digo, no solo a nosotros como país, pero aquí creo que nos parece evidente, digo, uno puede poner varios ejemplos, ¿no? Uno habla de combatir o mitigar el cambio climático y a la vez pues tiene pues más digamos un empuje hacia los combustibles fósiles muy extraños. Uno habla, por ejemplo, de conservación y uno tiene un empuje a poner trenes donde curiosamente hay selva o hay zonas naturales protegidas. ¿Cómo hacemos eso? O sea, lo pongo porque, digamos, la pregunta de Isel viene como más dirigida a una cosa en particular, pero me gustaría, no sé, si lo podemos pensar desde el punto de vista de cada uno de nosotros. Él nos dice, en el tema de la política pública y la transversalización de la información de acciones urgentes de adaptación y mitigación, un ejemplo de falta de visión conjunta es el caso del dengue, en donde la Secretaría de Salud, a través de la Dirección de Vectores, fumigan indiscriminadamente toda la ciudad. Está hablando de La Paz, en Baja California Sur. Miles de insectos que no son mosquitos mueren cada noche. El agua es contaminada con abate. La gente sale a comprar desesperadamente insecticidas. Efectivamente, las enfermedades infecciosas son un tema de atención inmediata. Sin embargo, se pierde de vista las enfermedades crónicas que están gestando la población. Está muy centrado, digamos, en la parte de dengue, pero podríamos cambiarle de dengue a, digamos, a movernos a combustibles, a biocombustibles o movernos a tal tipo de política. ¿Qué opinan? Yo tengo Catherine, Andrea, Enrique, ¿quién se anima? ¿Quién se anima? No, yo me puedo animar, pero te digo que no quiero abusar, así que señala, Panchito. Adelante, adelante. Sí, es que, bueno, todo esto de la transversalización parte de incluso cómo se perciben los efectos de la vulnerabilidad del cambio climático, ¿no? Yo lo platicaba un poco en mi plática. Al final concluía que la gente era capaz de percibir los cambios meteorológicos, nos narra y coinciden con con las estaciones meteorológicas nos presentan, pero su percepción de los efectos que tiene sobre su práctica agrícola, digamos, están permeados por muchos elementos transversales que están ahí metiendo información a su mente, ¿no? Por un lado, sí nota que hay un cambio en la lluvia, que ha disminuido, que etcétera, etcétera. Pero por otro lado, están las carreteras que se construyeron y eso le ha permitido salir de la comunidad y comprar, tener acceso más fácilmente a fertilizantes que hacen que su milpa se vuelva más robusta y entonces su percepción de los efectos y de la vulnerabilidad a la cual está siendo afectada por cambio climático cambia porque entonces tiene este otro elemento, ¿no? Entonces, toda esta continuidad de cosas que se mezclan, digamos, generan sí, una transversalidad de efectos. Y ya pensando en en ese sentido, bueno, pues hablando de estas políticas públicas y de si la gente hace o no hace o qué hace, pues es que estamos partiendo de cómo todos estamos percibiendo esta transversalidad y finalmente a lo que nos estamos sintiendo vulnerables es a lo que actuamos inmediatamente, pero la vulnerabilidad llega desde muchos factores y elementos, no es fácil generar como esta conciencia, ¿no? O sea, pues ahora tenemos Otis, tuvo que llegar un huracán así que verdaderamente nos dejó el puerto de Acapulco en un estado lamentable para que entonces de repente un golpe, ¿no? Pero son estas percepciones que nos cuesta trabajo visualizar, además, elementos tan complejos que están interactuando entre ellos, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que podría hablar por ahorita. No sé, Catherine o Enrique, No sé si Catherine quiere comentar algo. Enrique iba a intentar la respuesta. No, sí, yo sí. Sí,
Yo creo que tiene mucho que ver con la forma en que tomamos decisiones, que es de una manera muy lineal, ¿no? O sea, no estamos entrenados o acostumbrados a ver los procesos de una forma sistémica y como sistemas complejos que son, ¿no? O sea, sino que tenemos un problema y le damos la solución más directa. Pues eso nos ha funcionado, pero también nos ha llevado a donde estamos. Porque si nosotros cambiamos esa visión de lo lineal y lo directo a una visión más sistémica de que pues, vivimos en un sistema con componentes que tienen relaciones directas e indirectas y que tienen retroalimentaciones, y eso lo hace complejo, entonces esas decisiones de fumigar para matar al mosquito y no piensas en todo lo demás no se tomarían, ¿no? Entonces es cambiar la visión, y cambiar la visión, bueno, pues es la historia de nunca acabar, ¿no? De nuestra vida. Sí, y además esto de sistemas complejos y dinámicos, como nos mostraba Catherine en su presentación, que digamos, viene un evento, ¿no? Muy fuerte, y no es nada más el trancazo que se lleva y cómo cae la población o cómo cae lo que uno quiera, ¿no? También pasa en economía, pasa en todo esto, sino digamos ya el nivel de permanencia de ese impacto, qué tan persistentes son los impactos, que luego es muy difícil, digamos, de cuantificar o de realmente tener una idea de, pues, este pequeño empujoncito, este pequeño o grande shock, ¿qué impacto va a tener, digamos, es nada más en el corto plazo o es en el largo plazo, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, pues como que estamos muy lejos como tomadores de decisiones, de realmente incorporarlas. No sé, Catherine, si algo quieras añadir ahí. Sí, más bien lo que iba a comentar es que con relación a eso de las enfermedades infecciosas que están saliendo, y bueno, ya tuvimos la experiencia reciente que aún sigue del nuevo enfermedad infeccioso que tuvimos con el COVID. Todo eso realmente, todas las nuevas enfermedades infecciosas que han salido es por el incremento en como las actividades antropogénicas que están reduciendo como las áreas naturales y la biodiversidad y incrementando como la frecuencia de contacto de las comunidades humanas con un grupo más reducido, tal vez de biodiversidad. Y lo que resulta de eso es, cuando hay un ambiente natural con toda la diversidad de especies que tiene, se reducen la frecuencia de interacciones de cada especie con otro y así, y de esa forma medio se controla un poco la salida de nuevas infecciones. Pero con la actividad humana que estamos reduciendo las áreas naturales, muchas de las poblaciones de las especies silvestres están siendo reducidos o se están extirpando las especies. Entonces tenemos un grupo más pequeño de especies que están interactuando más frecuentemente y interactuando con poblaciones humanas, y eso al final propicia que están saliendo más enfermedades nuevos, infecciosos. Y como dice, tomamos decisiones como que, pues vamos a fumigar y matar todos los insectos o matar todos los murciélagos o así, y eso realmente creo que no es la solución. Tenemos que pensar en algo más a largo plazo de reducir estos impactos antropogénicos que estamos teniendo en reducir la biodiversidad. Pues sí, ya estamos casi por terminar. Entonces quiero aprovechar dos muy buenas preguntas que tenemos en el chat. Se las voy a decir juntitas y ustedes dicen a cuál entra, ¿no? Tenemos a Carmela Sandoval García que nos dice: ¿qué impacto tiene el consumismo excesivo de esta sociedad moderna hacia los recursos naturales? Y Oscar Calderón nos dice: se ha hablado de los impactos del cambio climático en ciudades, así como de la isla de calor urbana en el bienestar y salud humana. ¿Qué pasa con la suma de los impactos del cambio climático, la isla de calor y olas de calor en la biodiversidad en México
y no solo en el contexto de extinción, sino en salud y bienestar animal? Por ejemplo, de la primera, el impacto del consumismo excesivo. Bueno, claramente es la parte económica es importante en este vínculo de lo social, lo económico y lo ecológico, ¿no? Y qué tanto extraemos o no una especie, pues claramente impacta sobre esas especies y su presencia y sus poblaciones y su viabilidad. Y yo lo, y entonces, bueno, pues sí, sí es cierto que tiene un efecto que se liga y que se relaciona también con la parte del cambio climático, pero también desde mi trinchera lo que podría decir al respecto es que a veces los mercados como que no, como que hay que ver los niveles, pues si hablamos de un consumismo excesivo, pues sí, eso puede haber una depredación, pero a veces los mercados también funcionan como motores de movilidad de esa biodiversidad en términos de alimentación y en términos de obtención de recursos, ¿no? Entonces nosotros, por ejemplo, en las comunidades, en mercados regionales, en mercados locales, hemos encontrado redes muy interesantes y sólidas de movimiento de recursos, ¿no? Y eso, por un lado, sí se consume de donde se extraen esos recursos, pero también hemos visto que la gente, dado que depende de esos recursos, no necesariamente hace un uso de una extracción depredatoria, ¿no? Entonces hay como toda una gama, podemos encontrar desde una depredación, desde una extracción depredatoria hasta mecanismos de comercialización que no necesariamente nos llevan a esta extracción depredatoria y sí funcionan como redes bien sólidas. Eso también lo estamos estudiando aquí nosotros en el laboratorio y del movimiento de la biodiversidad, y entonces uno ve en estos mercados cómo la gente lleva un montón de recursos y muchos de ellos son silvestres. No estoy hablando que la mayoría de las cosas que llevan son recursos extraídos de sistemas de cultivo, sino son extraídos de sistemas silvestres. Sin embargo, no se han acabado, y ahí mismo entonces hace un intercambio de recursos, de manera que si bien no se llevan necesariamente dinero en efectivo, sí se llevan algo de dinero en efectivo, pero también eso funciona como un sistema de trueque y de compra de productos que al final de cuentas hace que una persona llegue a su comunidad con más productos de los cuales puede consumir, que son productos que no necesariamente provenían del lugar de donde ellos estaban, de donde ellos viven, ¿no? Entonces, de alguna manera genera diversidad alimentaria, ¿no? Entonces, yo nada más diría que cuando hablamos de consumos de recursos naturales, lo pongamos en el contexto de a qué niveles para pensar en los efectos negativos o positivos. O sea, no todo el mercado es una cosa negativa. Ese balance es bueno tenerlo en mente también. Enrique o Catherine, ¿quién quiere? O les amplío una pregunta más. ¿Algún mensaje que quieran dar, digamos, desde el Instituto de Biología a los estudios de cambio climático? ¿Alguna invitación? ¿Algún mensaje? Digo, lo pueden combinar con cualquiera de las otras dos anteriores, más esta. Gracias. Claro. Ándale, Catherine. Bueno, tal vez iba a comentar nomás con relación a la pregunta con relación al efectos del cambio climático en la biodiversidad o la salud animal. Bueno, lo que hemos visto en el bosque tropical seco donde trabajo es cuando son años de poca precipitación, mucha sequía y mucho calor, sí hay efectos en las especies, los animales. Por ejemplo, en el caso de los loros, tienen muy bajo éxito en su reproducción. Hay menos alimento para los pollos y hay más pollos que se mueren. Pero también en otra fauna es más frecuente que podremos encontrar tal vez venados que murieron porque no encuentran agua. Y recientemente en eso, bueno, hubo casos han tenido en el pasado casos de enfermedades como de sarna en los mamíferos como tejones. Felizmente,
estos enfermedades no han sido para las especies en la reserva, es más bien para las especies que están fuera del ambiente de la reserva y tienen más contacto con áreas de comunidades humanas donde hay perros y gatos que también transmiten estas enfermedades. Este año, por ejemplo, como estamos en un año niño, que hay una alta sequía, la temperatura del mar es más caliente, hubo un fenómeno de mortalidad de aves marinas que se estaban encontrando en las playas. Y resultó que eso era un efecto del niño, el año niño. Como el mar es más caliente, entonces los peces que eran alimento para las aves están en profundidades más bajas del mar y las aves básicamente no estaban encontrando suficiente alimento. Entonces fue algo muy notorio para la gente también, porque la gente van mucho a la playa y estaban encontrando aves marinas muertas en la playa, que les trae el mar y cosas así. Entonces, sí hay efectos sobre la salud y el bienestar de las comunidades de animales también, que tal vez tenemos menos conocimiento de eso porque realmente hay poco estudio de cuál es la tasa de enfermedades y eso en las poblaciones silvestres. Pero sí hay, y llegan a ser tan notorios los impactos que hasta la gente se nota. Se notan cuando hay un brote de enfermedades en los mamíferos o se nota cuando de repente se encuentran muchas aves muertas en las playas. Enrique. Enrique. Pues sí, queda un minuto, entonces nada más me voy a centrar en el mensaje que tú Puedes decías. tomarte unos poquitos más, no te preocupes. Ah, ok. No, yo pensé que como en la radio nos iban a cortar a las 2, dije. No, no. Bueno, entonces retomo un poquito sobre las preguntas rápidamente. Pues mira, Carmela, hay quienes le llaman a este periodo antropoceno por el impacto que tiene el humano sobre la dinámica planetaria y hay quienes le llaman el capitaloceno, ¿no? Que tiene que ver con este modelo de desarrollo humano en donde pues el consumismo excesivo es una de sus marcas, ¿no? O de sus elementos que le dan identidad. Entonces, desde luego, eso tiene raíces muy profundas de cómo vemos a la naturaleza, cómo nos relacionamos, raíces muy profundas, filosóficas incluso, porque si lo ves desde las religiones en donde ponen al ser humano encima de todo lo demás, pues entonces ya por derecho divino nosotros tenemos la autoridad de extraer los recursos y usarlos para nuestro beneficio, ¿no? Entonces esto es una cosa muy, muy arraigada. Entonces ese es el reto, o sea, cambiar ese tipo de visiones. Bueno, en esa pregunta, y Oscar, gracias por tu pregunta, saludos. En específico en las ciudades, que tú estás enfocando tu pregunta para las ciudades son filtros para la biodiversidad, o sea, cuando se establece una ciudad, la biodiversidad nativa, pues los que aguantan los cambios se quedan y los que no se pierden, y llegan muchas especies con los humanos, ¿no? Perros, ratas, cucarachas, son especies que no estaban ahí, que también están sometidas a estos filtros. En todos los casos hay a quienes les va bien y a quienes les va mal, ¿no? Les dicen los ganadores y los perdedores. Si las cosas se ponen muy calientes, literalmente, pues va a haber más perdedores, ¿no? Pero siempre va a haber especies hipertolerantes que van a aguantar más que incluso que nosotros, la humanidad, ¿no? Entonces, o sea, en términos de bienestar animal, pues va a haber a quienes les va a dar mal, que la pasen muy mal, y hay otros que pues, lo pasen a todo dar, ¿no? Entonces, regresando a la respuesta típica de un biólogo, depende de la especie. Y bueno, ya para cerrar mi participación, el mensaje que les quiero dejar es que es muy importante hacer comunidad,
en todos los sentidos. O sea, nosotros estamos queriendo hacer comunidad científica para abordar el tema de cambio climático y biodiversidad, y ha sido una experiencia muy bonita, pero no es fácil. No es fácil, estamos más acostumbrados a trabajar solitos que en grupo, y luego somos una olla de grillos ahí, ¿no? Y que no es fácil ponerse de acuerdo. Pero para la magnitud de los problemas que estamos enfrentando de manera individual es imposible, es impensable, pues. Entonces, yo sí los exhorto, los invito a que procuren más hacer comunidad, ¿no? Comunidad no solo de conocimiento, de aprendizaje, sino comunidad de acciones, de forma un poco más organizada, y eso nos permitirá acelerar un poco los procesos de cambio. Gracias. Enrique. Muchas gracias a todos y todas. No sé si Andrea o Catherine quieran decir una última palabra. Comentario. Yo pensaría que para mí es muy importante que, como dijo Enrique, cambiemos un poco los paradigmas de la posición del ser humano dentro de este entorno natural. Somos parte de este entorno natural y nos tenemos que concebir como tal y buscar dentro de esta complejidad de esta problemática las mejores soluciones, ¿no? Pero sin caer en estas histerias de hay que desaparecer al ser humano de aquí, es la única solución, sino que somos parte de. Y lo otro que decía yo también en mi plática, pues hay que entender que existen epistemologías, conocimientos distintos, ¿no? Desde diferentes trincheras, y hay que integrar esas epistemologías, ¿no? Tanto las epistemologías generadas por la gente en su quehacer diario en la naturaleza, la epistemología de los científicos, y de alguna manera encontrar las mejores soluciones, porque si no, va a ser muy difícil, ¿no? Lograr entender cómo funcionamos todos, ¿no? Ya, sería mi mensaje. Muchas gracias, Andrea. Catherine. Sí, yo creo que como dijo el doctor Enrique Martínez Mella, los problemas son tan complejos y avanzando tan rápido que necesitamos muchos distintos tipos de conocimiento para enfrentar los problemas. Entonces, sí, que hacemos comunidad y necesitamos de diferentes disciplinas para proponer soluciones y acciones que podremos tomar, pero yo creo que sí, bueno, tenemos que tener la esperanza que sí está la voluntad, está la gente está más veces consciente de esto. Y pues como leí una vez, alguien comentó cuando salió la pandemia de COVID, hubo cambios inmediatos y drásticos en el comportamiento de la gente para enfrentar eso. Entonces sí se puede, nomás tenemos que entender que sí urge este problema que estamos enfrentando ahora. Pues muchísimas gracias, Catherine. Y pues parte de esto, como decía Enrique, de formar comunidad y de hacer más fuerte, digamos, pues que nos conozcamos, que sepamos qué hace uno, qué hace el otro, y que podamos tener esta visión, digo, como conjunto, mucho más completa del problema y de sus posibles, digamos, no soluciones, porque como por ahí decíamos, no se soluciona, lo podemos mejorar o lo podemos empeorar, pero bueno, esa, digamos, es la idea de esta etapa de qué sabemos, este seminario de qué sabemos sobre el cambio climático en México, donde estamos visitando a cada una de las dependencias de la UNAM que hace investigación. Y pues en ese sentido les agradezco enormemente a ustedes, al Instituto de Biología, por venir aquí a contarnos lo que hacen y compartir sus puntos de vista y su conocimiento, que tiene una trayectoria muy larga en estos temas. Y pues muchísimas gracias, Enrique, muchísimas gracias, Andrea, Catherine, muchísimas gracias. Y también muchas gracias a Víctor Sánchez Cordero, que no pudo estar aquí, pero pues que nos dio una plática muy, muy, muy interesante. Entonces, bueno, otra vez, muchísimas gracias. Ha sido un placer tener esta conversación con ustedes y tenerlos aquí en el Pink. Gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes en el todos. PIN y a Gracias. todos por estar aquí. Hasta luego, que estén muy bien.